Efemérides de hoy, miércoles 2 de octubre. Hoy es el Día Mundial de la No Violencia. ¿Y por qué se celebra ese día? Bueno, porque un día como hoy, en 1869, nació Mahatma Gandhi. Pues alguien que la verdad es que pues, su filosofía era, vamos a hacer la resistencia pacífica. Bueno, esa resistencia pacífica y y esas ansias de independencia india, ¿qué provocó? Bueno, una de las mayores hambrunas de la historia. No olvidemos que los ingleses, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, para evitar que la India se le rebelase, pues quitó los alimentos y esto provocó 5 millones de muertos. 3 años después, pues la India lograría su independencia y Gandhi pues sería la primera víctima de esa independencia lograda pues a la ligera. Unos hábitos bastante, siempre José y yo hablamos de los hábitos del señor Gandhi. Eso de dormir con dos mujeres desnudas, pues, púberes, para ver y de mostrarle al mundo que resistía la tentación. Eso de hacer, pues, esos hilos en un país que es una de las grandes fábricas de tela del mundo. Sí, los ricos de la India decían, ¿cuánto nos cuesta mantener a Gandhi pobre? Pues este hombre, hablando de su vegetarismo, se fue a Inglaterra pues vestido a la usanza hindú. Pues, por cierto, otro de esos grandes líderes políticos que pasó por la cárcel, no solamente en la India, sino en Sudáfrica. Gandhi pasó la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial preso, por temor a que pues, fluyera en una rebelión contra los ingleses. Recuerden que yo les dije hace unos días que de no haber existido los nazis o los alemanes, pues los malos del cuento durante todo el siglo XX hubieran sido los ingleses, bueno, por cosas como esta. Hablando de los nazis, vamos a 1941, porque hoy inicia la Operación Tifón. ¿Qué es la Operación Tifón? Bueno, Hitler en Smolensk decide pues, que había que irse hasta Kiev. ¿Eso qué hace? Pues retrasa totalmente la conquista de Moscú. Cuando vuelve a tomar la ofensiva, hay un libro del general Heinz Guderian que se llama pues, Memorias de un soldado, donde él dice, cuando dieron la orden de avanzar hacia Moscú, recuerdo que me empezaron a caer los primeros copos de nieve sobre mi uniforme. Y dije, aquí la vamos a ver mal. El ejército alemán, uno, no estaba listo para una ofensiva invernal, equipada para temperaturas que llegaran hasta 35 grados bajo cero. Y dos, pues ya había perdido la fuerza. Además, pues gracias a los informes de Richard Sorge, Stalin decide traer tropas desde Siberia pues, y realizar la defensa de Moscú, que por cierto es la batalla donde más seres humanos se vieron involucrados durante la Segunda Guerra Mundial. 8 millones de personas. Imagínense habituallar a semejante cantidad de personas en medio pues, de una gran ciudad como lo es Moscú, con toda la población. Vieron, la gente lo mandaban a hacer pues, fosos antitanques y cosas por el estilo. Bueno, aquí ya pues, fue una de las primeras tornas de cambios de guerra. 50.000 soldados perdieron los alemanes en esta ofensiva. Hitler destituyó a 26 generales y al mariscal de campo y él toma las riendas del ejército alemán pues, y manda a su bombero, como se le llamaba a Walter Model, a poner orden. 200 kilómetros retrocedió. Después de haber estado en la última estación del metro de Moscú, llegaron a estar las tropas alemanas. Vamos a 1944, porque yo creo que este es uno de los capítulos más tristes de toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el ejército polaco, el ejército soviético venía, pues, y en su ofensiva del este se detiene en el Vístula. Los polacos de dentro de Varsovia pues, creen que esto va a ser pues, una especie de coser y cantar y se levantan contra los alemanes. Pues Stalin da la orden de que no lo socorran. No es más, no solamente no lo socorran al ejército polaco, sino que encima no puedan aterrizar pues, aviones ni americanos ni ingleses para pues, llevarles armas. Hitler, ¿qué ordena? A las SS que arrasen la ciudad. Y literalmente la arrasaron. Pues Polonia, después, y a los que le interese esto, pues la película El pianista la muestra de manera, pues, bueno, además que Roman Polanski era un sobreviviente de todo este desastre. La capital, Varsovia, quedó totalmente destruida y Hitler la mandó a quemar después. Y de regalo de Stalin les hace tal vez uno de los edificios más horribles que hay en toda Europa. Que miren que para que alguien construya algo feo en Europa
con esas avenidas tan grandes y eso hay que ser mala fe. Bueno, Stalin mandó a hacer ese mamotreto que los polacos odian tanto, que es un edificio espantoso. En fin. Vamos a 1968, porque ese año, sin lugar a dudas, marca un antes y un después de la historia contemporánea humana. Y uno de los hechos que yo creo que más repercusiones tuvo en América Latina fue esta. 1968, en la plaza de Tlatelolco, pues hay una masacre donde todavía no se sabe el número de muertos. México no volvió a ser el mismo y todas las... Es decir, hay un escritor que se llama Mark Saskinsky, que tiene un libro llamado 1968 y relata pues cómo fue ese año. Un año que realmente, ¿saben? Para la historia contemporánea fue una especie de apertura de aguas, una especie donde el mundo perdió la inocencia, para decirlo de alguna forma, en Praga, con los tanques soviéticos entrando 2 días antes, aquí en Panamá, en Perú, en París, en Londres, en Madrid, bueno, Estados Unidos casi hay una guerra civil en ese año de 68. Bueno, estos estudiantes se oponían, ellos decían no queremos olimpiadas, queremos revolución. Bajo esa premisa van a esta plaza y bueno, Gustavo Díaz Ordaz, tal vez el más conservador de los presidentes mexicanos, que le toca encima, pues la más libertaria de las décadas, pues estaba a la presidencia. No quería que se empañaran sus Juegos Olímpicos y manda al Batallón Olimpia a hacer una masacre que Elena Poniatowska, pues, en la noche de Tlatelolco, la escribe y la narra bien. También les recomiendo leer la carta de renuncia de Octavio Paz. Era embajador en la India y dice, pues, como decía aquel poema en Nahuatl, el aire olía a sangre, el aire se teñía de sangre. Y él escribe que no podía ser otro lugar que Tlatelolco. ¿Por qué? Porque este lugar, la Plaza de las Tres Culturas en particular, era un lugar donde se hacían sacrificios humanos. Y no podía pasar, decía Octavio Paz, que no sea otro lugar de la Ciudad de México donde se sacrifique. Encima, esa noche, según el reporte periodístico de Oleana Falachi, pues llovió y quedó la sangre dispersa. Al día siguiente, pues Gustavo Díaz Ordaz manda a echar pues acerrín sobre toda la plaza. Inclusive los disparos siguieron oyéndose un par de días más. Con México estupefacto, 10 días después empiezan los Juegos Olímpicos y 2 años después el Mundial de Fútbol. Bueno, hoy obviamente México recordará aquella noche oscura y aquella noche gris de un hecho que ya les digo marcó un antes y un después, y yo creo que el divorcio total de la clase política mexicana con el hombre de la calle. Vamos a 2016, pues que un día como hoy se realizó el plebiscito por la paz en Colombia. ¿Y en qué terminó? Bueno, en un no, ganando principalmente en el área de Antioquia. ¿Por qué? Bueno, ya hartos de los excesos de las FARC y sobre todo de las prebendas que les daban a este grupo narcoterrorista. No se pudo esta vez. Colombia pues sigue viviendo en esa especie de letargo, que no se sabe si el proceso de paz avanza o no. La cosa es que pues Colombia es otro de los grandes países que merece pues mucho mejor destino que el que tiene.